10 niñas apache escaparon de un lugar que llamaban hogar, pero del que nadie volvía igual. Las autoridades, en lugar de protegerlas, quisieron separarlas otra vez, mientras los rumores y prejuicios del pueblo las señalaban como problema. Pero un ranchero viudo sin miedo y sin abogados tomó una decisión que lo cambió todo. Y solo escuchen cómo este hombre solitario desafió al sistema y por qué la justicia, esta vez, sí tuvo la última palabra. Durante más de una década, Thomas Blake había vivido en silencio. Su rancho, a las afueras de Sweetwater, Wyoming, era más polvo que tierra, más recuerdos que hogar. Cada mañana se levantaba antes del alba, cuidaba su ganado con manos que conocían el trabajo y el vacío, y se sentaba al atardecer frente al porche, viendo cómo el viento borraba huellas que nadie más dejaba. Su esposa, Margaret, murió hace 11 años, una noche de tormenta, dando a luz a un hijo que nunca respiró. Desde entonces, Thomas hablaba poco, a veces con los caballos, a veces con Dios, más seguido, con nadie. Pero aquel día de abril, el destino decidió golpear su puerta. Literalmente. Era una tarde extraña. El cielo estaba del color del acero viejo, y el viento traía consigo un murmullo que no venía de los árboles. Cuando los golpes resonaron, fuertes, apresurados, Thomas salió con el ceño fruncido, y la escopeta sin cargar, más por costumbre que por miedo. Y ahí estaban, 10 chicas jóvenes, indígenas, apache, todas con el rostro cubierto de polvo, la ropa rasgada, los pies heridos y las miradas, esas miradas. No pedían, no lloraban, solo lo observaban, algunas con desconfianza, otras con algo parecido a desesperanza. ¿Qué demonios?, murmuró Thomas sin comprender. La mayor, una muchacha de trenzas oscuras, ojos duros y hombros caídos de tanto cargar cosas que nadie debería cargar, dio un paso al frente. Nos escapamos del hogar en Rawlins, dijo, como si la frase le doliera al salir. Iban a llevarnos a un sitio, no era un hogar, no era un lugar seguro. Tú eres el primero que encontramos, no tenemos a dónde ir. Thomas la miró en silencio. Su corazón no tembló, se encendió. Él conocía ese lugar. En los papeles eran casas de acogida, en la realidad, campos donde niñas indígenas quedaban invisibles. Decían que les enseñaban disciplina. Lo que aprendían era a callar. Algunas no regresaban, y los periódicos no lo publicaban. Nadie protestaba, nadie se preguntaba qué fue de ellas. Miró a cada una. Una apenas tendría 5 años, otra tenía una rodilla inflamada. Algunas evitaban su mirada, como si el contacto visual doliera. Los tobillos cubiertos de heridas, las manos huesudas, los ojos vacíos de juegos, de infancia de descanso. Y algo dentro de Thomas se quebró. No era lástima, no era miedo, era rabia. No por ellas, por lo que alguien les había hecho, y por lo que él no había hecho en toda su vida. Entonces, sin decir palabra, abrió la puerta de par en par, y por primera vez en 11 años, dejó que alguien entrara. Aceptar a las chicas en casa fue sencillo. Thomas solo tuvo que abrir la puerta y hacerse a un lado. Lo difícil vino después. En los primeros días, el rancho se llenó de pasos que antes no estaban. Las habitaciones vacías cobraron vida. El gallinero amanecía con risas tímidas. Las niñas, al principio calladas, empezaban a hablar entre sí. Algunas apenas murmuraban. Otras se quedaban horas mirando por la ventana. Nadie preguntaba nada. Nadie exigía nada. Solo querían existir sin ser perseguidas. Pero la paz duró poco. El pueblo cercano, East Brook, no tardó en enterarse. En las tiendas, en la iglesia, en el café de la plaza, los murmullos comenzaron a crecer como malas hierbas. Ese Blake se volvió loco. 10 chicas indígenas en su casa, ¿qué está buscando? Y si les hace daño, ¿quién se enterará?
Eso no es normal, no es natural. Lo peor no eran las palabras, era cómo las decían, como si los hechos importaran menos que la sospecha, como si ayudar a alguien fuera en sí mismo un motivo de alarma. El sheriff, Carl Monroe, un hombre con voz pausada y mirada fría, fue directo una mañana. Tom, no te voy a mentir. Si algo llega a pasar, aunque no sea culpa tuya, te van a culpar a ti. Ya bastante se hablaba desde que enterraste a Margaret. Thomas no respondió, solo cerró la puerta con más fuerza que de costumbre. Una semana después, encontró una cruz de madera chamuscada clavada cerca del corral. Otra noche, los depósitos de agua del establo amanecieron vacíos. Alguien los había dejado abiertos. Y mientras afuera crecían los prejuicios, adentro crecían los silencios. Las chicas lloraban por las noches. No todas, no siempre, pero bastaba con una para llenar el rancho de eco. Naomi, de rostro afilado y ojos grandes, no hablaba. No por timidez, sino por algo que nadie nombraba. Claire, que no se separaba de una vieja bufanda azul, evitaba que le vieran la espalda. June, la más pequeña, dormía en la esquina del cuarto de Thomas, abrazada a sus botas como si fueran anclas. Thomas hacía lo que podía. Les enseñó a cepillar caballos, a dar de comer a los terneros, a arreglar una cerca. Les leía en voz alta por las noches, aunque no siempre entendieran las palabras. Pero las verdaderas heridas, esas no se curaban con pan ni con reglas. Una tarde, mientras Claire tejía con hilo que encontraron en el granero, levantó la vista y le preguntó, ¿por qué nos ayudas? Thomas se quedó quieto. No había pensado en eso. No había plan, ni promesa, ni redención. Solo una certeza muda. Porque nadie lo hizo por mí cuando lo necesité, respondió. Claire asintió en silencio y siguió tejiendo, como si por primera vez tuviera algo que valiera la pena remendar. Los días pasaron como hojas arrastradas por el viento, y con ellos también los miedos comenzaron a disiparse. Thomas apenas lo notó al principio, pero una mañana, mientras reparaba la cerca del oeste, escuchó una voz suave. Naomi. Estaba sentada en la piedra cerca del pozo. Cantaba una canción en apache, mirando al cielo como si lo hubiera estado esperando todo ese tiempo. Esa tarde, June corrió detrás de una gallina y cayó de bruces en el barro. En vez de llorar, se rió, una risa limpia, alta, como campana. Y Thomas, sin poder evitarlo, se rió con ella. La vida en el rancho tomó forma. Había rutina, ordeñar por la mañana, trabajar la tierra, preparar el pan. Había sonidos nuevos, agujas tejiendo, cucharas chocando en tazas, risas apagadas por pudor. Había historias en voz baja. Y por las noches, cuando el viento ya no traía recuerdos oscuros, Thomas leía en voz alta. A veces cuentos, a veces fragmentos de periódicos viejos. Las chicas escuchaban con los ojos, como si nadie antes les hubiera contado nada sin esperar algo a cambio. Una tarde, un caballo tropezó en la entrada del rancho. Era Martha Keene, una mujer de cabello blanco recogido en trenza, maestra jubilada que muchos en el pueblo respetaban y algunos temían. Bajó con una cesta de pan caliente en brazos. «No creo lo que dicen por ahí, Tom», dijo con calma. «Vine a ver con mis propios ojos». Se quedó a tomar té. Volvió al día siguiente con libros escolares. La siguiente semana trajo ropa. La siguiente a 3 mujeres más del pueblo. Una era enfermera, otra enseñaba a coser, otra simplemente vino a escuchar. El rancho, que antes fue blanco de rumores, se convirtió en símbolo de algo más fuerte, resistencia. La prensa local escribió un artículo titulado «El rancho de las hijas del desierto». Las niñas salieron en una foto, algunas con sombreros grandes, otras con manos cubiertas de tierra, todas con una nueva expresión en el rostro, algo parecido a la calma. Pero justo cuando parecía que la esperanza había echado raíces, el cielo volvió a oscurecerse. Una carta oficial llegó desde la capital del estado. Papel blanco,
Letra impresa, sin firma a mano. El texto era claro. Las menores serían recogidas en un plazo de 10 días y trasladadas a hogares certificados por el sistema, por su seguridad. No hubo explicación, no hubo audiencia, solo instrucciones. Y entonces Thomas comprendió, el mundo no cambia tan fácil, y a veces, cuando la luz empieza a brillar, alguien corre a apagarla. Thomas no era un hombre que hablara mucho, pero esa vez no podía quedarse en silencio. La carta del Estado ardía en su bolsillo como si fuera una llama lenta. El plazo era claro, 10 días. Después de eso, las chicas serían redistribuidas a instituciones certificadas, palabras frías, letras que ignoraban la vida real. Al amanecer del cuarto día, ensilló su caballo, colocó un paquete de documentos en su alforja y se fue, sin decir adiós, sin prometer nada. Cabalgó más de 100 kilómetros hasta Cheyenne, la capital del estado. Cuando llegó, cubierto de polvo y con la barba crecida, lo miraron como a un loco, pero no se detuvo. Entró a la oficina estatal como quien entra a una tormenta, sin miedo. Puso sobre el escritorio fotografías, cartas escritas a mano por las chicas, notas firmadas por vecinas, informes médicos, registros escolares, recortes de periódicos. Luego habló. «No tienen idea de lo que esas niñas han pasado», dijo con voz firme. «Les quitaron su lengua, les arrancaron sus familias, y ahora que por fin tienen un lugar donde dormir sin miedo, ¿quieren llevárselas otra vez?». Uno de los funcionarios intentó interrumpirlo, pero Thomas golpeó la mesa con la mano abierta. «No les deben nada, no les deben obediencia ni silencio, y ustedes no tienen derecho a decidir dónde pertenecen». Le pidieron que se calmara. No lo hizo. Le pidieron que saliera. Tampoco. Fue arrestado por alterar el orden público. Pasó la noche en una celda del condado. Pero esa noche no fue en vano. Alguien había grabado su discurso desde el pasillo, un funcionario joven, un corazón aún sin endurecer. El video se hizo viral. Los medios locales fueron los primeros, luego los nacionales. El ranchero que se enfrentó al Estado por proteger a 10 niñas apaches. Los comentarios se multiplicaron, las preguntas también. Marta Kiner reunió a un grupo de mujeres y viajó a la sede del Capitolio Estatal. No gritaron, no marcharon, solo hablaron, con la verdad, con la calma de quienes ya no le temen al rechazo. Maestros, enfermeras, vecinos y hasta algunos líderes tribales alzaron la voz. Lo que empezó con una carta se convirtió en un movimiento. Y el gobernador, que nunca había oído el nombre de Thomas Blake, ordenó una revisión urgente del caso. A la semana siguiente, Thomas fue liberado sin cargos. 2 días después llegó otra carta, esta vez con firma y sello oficial. Las niñas podían quedarse. Y no solo eso. El rancho fue registrado legalmente como refugio indígena independiente de acogida temporal y educativa, el primero de su tipo en todo el estado. Ese día, Naomi, que ya cantaba todos los días, pintó con pincel grueso un letrero de madera y lo clavó en la entrada del rancho. Hogar de las que aún sueñan. Thomas no dijo nada al verlo, solo se sentó en el porche como tantas veces antes, y respiró profundo. El polvo seguía volando, pero ya no cubría cicatrices, ahora alimentaba raíces. Años más tarde, cuando las chicas eran ya mujeres, una de ellas, Claire, publicó un libro. Contaba su historia y la de las otras. Lo tituló «Donde el viento dejó de doler». En la primera página, bajo una fotografía del rancho en primavera, se leía la dedicatoria. A Thomas Blake, el hombre que nos enseñó que familia no es sangre, es decisión, y que a veces lo más valiente que uno puede hacer es abrir una puerta. Y así, aquel ranchero viudo y silencioso, que no buscaba nada, se convirtió, sin quererlo, en el hogar que 10 niñas habían soñado, incluso antes de saber que existía.